Les doy la bienvenida a la entrevista en France 24, hoy con el Premio Nobel de Literatura 2021, Abdulrazak Gurnah. Abdulrazak Gurnah, muchas gracias por acompañarnos en France 24. Después de 10 libros y una carrera completa como profesor de literatura inglesa y postcolonial, su vida cambió cuando el 7 de octubre de 2021, en la cocina de su casa, recibió una llamada diciéndole que era el ganador del Premio Nobel. Obviamente hay un antes y un después en términos de reconocimiento, de cobertura de prensa, pero también algo más concreto en términos de traducción y difusión de su obra. Este libro, La vida después, es un ejemplo. Se publicó en inglés en 2020, pero esta versión en español acaba de salir. ¿Era paradójico para usted escribir sobre la migración, sobre personajes que están entre países e idiomas, mientras sus libros no podían viajar tan lejos ni ser traducidos lo suficiente? Yes, it's true that the award of the Nobel made a big difference to. Sí, es cierto que la concesión del Nobel supuso una gran diferencia para que los libros volvieran, no solo el más reciente, sino también los demás. Pero en el idioma original, en inglés, algunos de ellos ya estaban descatalogados. Los libros no se imprimen durante mucho tiempo, a menos que ocurra algo, como un premio Nobel. Pero también en nuevos idiomas en los que no había sido traducido nada mío antes. Había traducciones. No es que no las hubiera, pero no como ahora. Ahora hay muchas traducciones, que es lo más maravilloso del premio Nobel, porque es algo global. Todo el mundo lo conoce y quiere saber quién es ese Abdulrazak y cómo es su obra. Y quieren hacerlo con su propio idioma, aunque sepan leer en inglés. Y me parece estupendo. Es algo brillante que le ocurra a un escritor. La vida después sigue la historia a principios del siglo XX de 3 individuos ordinarios atrapados entre conflictos mucho más grandes que ellos. Primero Alemania y Gran Bretaña luchando para África Oriental y luego la Primera Guerra Mundial. Pero no se trata de contar lo que les ocurre durante esos grandes acontecimientos históricos, se trata de las secuelas y de mostrar cómo siguen con sus vidas, mostrando el trauma y las consecuencias en los detalles más pequeños. ¿Por qué esta elección? Tratar de entender algo como ese episodio de la historia, pero tratando de entenderlo no de la manera como ha sido narrada por personas que vienen a luchar una extensión de sus guerras en Europa. Así que, para la gente que vivía en aquellos lugares, era una guerra incomprensible que no tenía nada que ver con ellos. Es, en cierto modo, una especie de etapa tardía de la lucha por África. ¿Quién va a tener qué territorio? Así que quería esa perspectiva de gente viviendo sus vidas y sus vidas sobrepasadas por estos enormes conflictos que les involucran independientemente, pero que en cierto modo no tienen nada que ver con ellos, aunque sean partícipes. Así que hay una ironía en el hecho de que la mayoría de los combatientes en ese episodio, entre 1914 y 1918, sean en realidad africanos, luchando por este bando o luchando por aquel bando, mercenarios de ejércitos coloniales. Y hay ironía en eso. ¿Por qué lo hizo esa gente? ¿Por qué no pensó, oh, gane quien pierda, nos van a colonizar, no vamos a ser libres, como resultado de participar en una guerra así? Pero la gente lo hizo y murió por esas causas que no significaban nada para ellos. Pero también hay gente corriente que sigue con sus asuntos. ¿Qué significa? ¿Quiénes son estas personas y por qué luchan? Así que quería esa sensación de que la gente continúa. Creo que, como seres humanos, tenemos esa capacidad, continuando con sus vidas independiente de estos grandes, incomprensibles, quizá incluso inútiles conflictos que están teniendo lugar. Usted habla siempre de la resiliencia de sus personajes. En efecto, esta es una de las preocupaciones interesantes para mí como escritor, no solo en este libro, sino en muchos otros. Es la forma en que la gente recupera algo del trauma. Esta es la frase que utilizo.
Because to retrieve is not to return to what necessarily Porque recuperar no es necesariamente volver a lo que había antes. Recuperar algo humano, algo que te permite pasar a la etapa siguiente stage, or even to resume o incluso reanudar una vida de generosidad y ordinariez. ordinariness. A few months ago, with the death of Queen Elizabeth, Hace unos meses, con la muerte de la reina Isabel, la historia de su vida y de su reinado estaba en todas partes y la historia de su legado colonial. ¿Cómo se sintió al ver y de pronto al participar en esta conversación? Well, I have to say none of the things that was Bueno, tengo que decir que ninguna de las cosas que se dijeron a raíz de la muerte de la reina eran nuevas para mí. Aparentemente fue noticia para mucha gente, y eso solo puede ser algo bueno. can only be a good thing to try and place Para intentar situar su comprensión, quiero decir, en la sociedad británica, su comprensión del imperio en el momento presente, pero también en la historia. but also in history. So I think it was a useful conversation. Así que creo que fue una conversación útil. Yo no participé en ella, pero pude ver de pie, al margen, mirando, que era algo que estaba teniendo efecto. Hacía que la gente viera las cosas, no todo el mundo, pero hacía que la gente viera las cosas de una manera un poco diferente sobre ese periodo y sobre el papel que el gobierno, la monarquía, etc., jugaron y siguen jugando. you write about the Usted escribe sobre la complejidad de la identidad. Hay un escritor franco-libanés, Amin Maalouf, no sé si lo conoce. Yo sí, no le conozco, pero conozco su obra. he's also writing Él también escribe mucho sobre la complejidad de la identidad y dice que cada identidad es muy singular very unique because no one on earth porque nadie en la Tierra tiene la misma combinación de pertenencias que te hace ser quien eres, ni siquiera tu padre o tu hija. and he said he wrote that identity is like Pero escribió que la identidad es como un dibujo en una piel tensa, deja que se toca una pertenencia y toda la persona vibra. ¿Qué opina al respecto? Well, it's a very interesting Es una forma muy interesante y perspicaz de pensar sobre el individuo. the individual. But we can have individual identity in the way that he Pero podemos tener una identidad individual en el sentido que él describe y puedo ver que, sí, todo el mundo es único en ese sentido concreto. Pero también podemos tener una identidad más general de personas que comparten ciertos momentos, momentos históricos, podríamos decir, o que comparten experiencias de cierto tipo. Y hay grados en los que podemos decir, aquí nuestras identidades se solapan en cierto modo y tenemos algo en común. Y esto no tiene que ser étnico o incluso nacional, ni nada por el estilo. or anything like that. And I think this is how Y creo que este es el modo o el motivo por el que la literatura funciona en diferentes culturas. Así, yo, como joven de Zanzíbar, podía leer Ana Karenina, Karenina. y sin entender del todo lo que allí sucedía, encontrar algunos puntos de contacto, de comprensión. Understanding and so that's the beauty of Esa es la belleza de la literatura. Creo que nos cuenta cosas que conocemos y por eso decimos, oh sí, y nos cuenta cosas que no conocemos. Nos trae noticias, nos tranquiliza al saber que pensamos en la misma línea que los demás. Yo también pienso en eso como identidad. and about where does your desire to A propósito de write dónde come le from? viene el deseo de escribir en su conferencia del Premio Nobel, Always like usted explicó que siempre le había gustado leer y escribir durante su infancia en Zanzíbar, pero que cuando huyó al Reino Unido en 1968 todo cambió y citó, fue allí en mi añoranza del hogar y en medio de la angustia de una vida ajena donde empecé a reflexionar sobre tantas cosas que antes no había considerado. Cuénteme más. well, that in summary kind of says it really that Bueno, eso es un resumen. Lo que dice realmente es que, especialmente cuando eres joven, cuando yo era joven, y estoy seguro de que es cierto para los jóvenes que hacen el mismo tipo de cosas, viviendo sus hogares, especialmente, de nuevo, si están viviendo sus hogares de manera difícil o en tiempos difíciles, están pensando a dónde van, como yo, cómo llegar allí, cómo llegar de forma segura, cómo negociar en este lugar extraño. and for me it Y was para mí after fue doing solo that después de hacer eso que empecé a I pensar, started to think, but what have I pero done? What ¿qué have he I hecho? left behind? ¿Qué he dejado atrás? And I think it was a moment of thinking, ¿He hecho lo correcto? and that uncertainty Y esa incertidumbre de dónde estaba and y understanding comprender que myself, quizá no era un such a huésped guest tan of- bienvenido después de todo, and what have I left
¿Y qué he dejado allí? A eso me refiero. referring to that way of, and I was young. Y era joven, no tenía ninguna habilidad, no tenía dinero, etc. And in a strange place. Y en un lugar extraño. Así que fue a partir de esa experiencia de alienación, supongo, pero no alienación hasta el punto de querer hacer algo drástico, sino solo tratar de reflexionar y entender lo que estaba pasando, tratando de parecer tan normal como cualquier otra persona. To look as normal as every other person. And finally, I wanted to ask you, as we are at the High Festival in Cartagena. Y por último, quería preguntarle, ya que estamos en el High Festival de Cartagena, en Colombia, si se siente vinculado a este continente, porque el colonialismo, la migración, el exilio, los conflictos son temas que muchos de sus lectores actuales o futuros de aquí comparten con usted y con sus novelas, quizá más que los lectores occidentales. Yes, it's a great. Sí, es un gran placer estar aquí. I've not been to. No he estado en América Latina, aunque he leído y conozco algo de la experiencia, Both. tanto contemporánea hasta cierto punto, pero también la experiencia histórica del colonialismo y la esclavitud. Así que es un verdadero placer que estos libros puedan ser leídos por gente de aquí y que hayan sido recibidos con cierta generosidad. So. But on the other hand. Pero por otro lado, además de eso, hace un momento me refería a que la literatura no tiene por qué estar directamente relacionada con tu experiencia. So. Así que, en cierto modo, también otros lugares que no tienen la experiencia exacta de colonialismo que nosotros, en partes de África y en América Latina, compartimos, es decir, colonialismo europeo de cierto tipo, invasión, conquista, etc. Pero aún así, pueden ver algo en estos libros, así que está bien, es bueno. Abdulrazak Gurnah, muchas gracias y gracias a ustedes por su confianza. Pueden seguirnos en France 24 y france24.com. Thank you.